No todas las iniciativas de impacto tienen un modelo de negocio claro. Y como siempre pasa, como que las transiciones tienen ciertas pérdidas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para no volver a empezar como si no hubiera pasado nada antes? Creo que hablar sobre el fracaso e incluso nombrar el fracaso y entender qué hacemos con eso que no está funcionando es muy importante. Pero, ¿qué pasa conmigo? Si yo no puedo movilizarme a mí misma, pues de ahí en adelante, ¿qué puede pasar? En este grupo de personas sí se ve el cambio. Porque no dejamos de pensar solo que lo importante es que una organización tenga plata para resolver un reto, sino aprovechamos esto para aprender a colaborar, que ha sido tan difícil. ¿Qué sucede cuando liderazgo, propósito y colaboración se encuentran? En Acumen Academy creemos que transformar el mundo requiere más que ideas, requiere valentía, habilidades y comunidad. Por eso acompañamos a personas líderes que enfrentan los desafíos de la pobreza desde sus trabajos, saberes y territorios. Este es un espacio para escuchar sus historias. Les damos la bienvenida a un lugar donde la experiencia se convierte en transformación. En este episodio del Poder de la Acción vamos a escuchar qué significa no caminar en solitario, sino construir desde la confianza. Soy María del Pilar Rodríguez y hago parte del equipo de Acumen Academy en Latinoamérica y les doy la bienvenida a este espacio donde escuchar también es una forma de transformar. Hola, mi nombre es Natalia Pinzón. Participé en el programa de Fellows en la Corte 2020. Hago parte de SCART, un estudio de diseño estratégico en Nueva York, y trabajamos acompañando diferentes tipos de organizaciones en temas de estrategia, aprendizaje y desarrollo organizacional. Yo soy Camila Gómez Afanador, hago parte de la cohorte 2023 del programa de Fellows. He trabajado por más de 15 años en el mundo de la educación, en ONGs, en el sector público, emprendido, y actualmente trabajo en el Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA en Bogotá, que es una universidad dedicada a la formación en administración de empresas, muy con foco en liderazgo y en emprendimiento. ¿Qué significa colaborar para ustedes? Yo creo que tengo como dos definiciones. Como antes de colaborar en este contexto de la comunidad de Fellows, para mí colaborar era como ayudar, como hacer algo con otras personas. Ahora creo que colaborar es lograr un objetivo común, logrando un balance entre quienes aportamos a lograr ese objetivo, ¿no? Entonces, digamos, sigue teniendo esta idea de sumar esfuerzos de personas para lograr un objetivo, pero creo que ahora implica hacerlo con conciencia, implica simplemente no solo, digamos, lograr el objetivo, sino fortalecer las relaciones, aprender formas de trabajar, aprender lógica, ritmos de las otras personas, además del objetivo. Para mí tiene tres componentes. Siento que es el arte como del balance entre tres cosas. Uno, ese autoconocimiento de qué es importante para mí, qué quiero lograr. Luego viene esa voluntad de querer lograrlo con otros y además ese deseo de hacer que pase. Entonces, creería que es un balance entre esas tres cosas para trabajar conjuntamente en pro de algo. ¿Cómo piensan que se equilibra la colaboración con la posibilidad que a veces hay metas e intereses similares en las personas que integran la comunidad de Fellows? Yo creo que, y digamos por mi experiencia también, colaborar con personas que tienen mucho en común, o sea, que son muy similares, que vienen de contextos similares, intereses, que incluso hablan de formas similares, es más fácil. Yo creo que hay que tener mucho menos cuidado, incluso menos presencia, menos exigente, cuando uno colabora con personas distintas, para quienes, no sé, una palabra significa algo distinto de lo que significa para mí, o que esperan un aporte mío distinto al que yo espero de ellas, pues exige, como dije ahorita, como un mayor nivel de conciencia y de presencia. Entonces, yo creo que de las cosas más enriquecedoras de esta experiencia de colaborar es aprender a hacerlo en este contexto, pero también le pone unos retos adicionales, ¿no? Como, y retos tan grandes que a veces dan ganas de decir, pero ¿qué pasa, no? Porque yo que vengo de un contexto donde quiero que las cosas pasen, se muevan muy rápido, ¿por qué no se mueven a este ritmo? Me lleva a preguntarme, ¿por qué tiene que tomar más tiempo? ¿Será que no quiere? Y también yo creo que aquí entra un concepto importante, es el de las interpretaciones generosas, como siempre asumir que no lo está haciendo desde la mejor intención, desde querer hacerlo, pero entendiendo el mundo y las lógicas de una forma distinta como las entiendo yo y teniendo unos ritmos de actuar y de vivir también muy distintos a los míos, que es distinto, no es mejor o peor. Bueno, yo creo que ahí hay algo importante y es observar muy bien qué tipo de colaboraciones hay dentro de la comunidad, en este caso específico, en nuestra comunidad de fellows. Pero a veces siento que no todos los tipos de colaboraciones son tan visibles. Hay muchos tipos de colaboraciones que son sutiles y creo que uno tiene que tener también esa capacidad de observar el tipo de colaboración que se está dando.
Y eso hace, por ejemplo, que mi disposición para colaborar cambie, porque no todas las colaboraciones requieren la misma disponibilidad de tiempo o las mismas herramientas o el mismo tipo de participación en un equipo. Y con esto que nos están contando, ¿cuáles creen que es la habilidad que a veces no se reconoce a la hora de colaborar, pero que es clave para poder gestar una colaboración? Yo creo que esto que mencioné de leer los ritmos, para mí se une con la empatía en el sentido de decir, pues yo estoy interpretando que la persona lo quiere hacer de la mejor disposición. Digamos que no hay nada oculto ni nada que yo no sepa, sino que tiene de verdad otros ritmos. Su mundo se mueve a otra velocidad distinta a la mía y cómo integro yo eso. Cuando me toca a mí bajar mi velocidad, cuando le toca a la otra persona acelerar la suya, cuando tenemos que las dos, digamos, como alinearnos en velocidades. Entonces para mí es como la combinación de esta presencia que me permite leer los ritmos en que las otras personas se mueven, toman decisiones, actúan. Uno, la habilidad de priorizar qué es lo importante y el cómo la vamos a hacer. Luego también la claridad y en especial la claridad para tener conversaciones honestas, porque creo que a veces damos por sentado que por hacer parte de una comunidad tenemos estilos de trabajo, prioridades o intereses alineados. Entonces, creería que una de esas habilidades que a veces es un poco más sutil es esa disposición a tener conversaciones honestas para alinear primero el qué expectativas tenemos y cómo queremos colaborar. Cuando podemos decir que una colaboración realmente está funcionando y cuando en otros momentos podemos decir que sí, pero no con tanta seguridad. Yo creo que estoy en un punto donde todavía no tengo tanta claridad sobre esa respuesta porque, digamos, pensando en esta forma de colaborar que te menciono, digamos, la segunda en mi manera de verlo, que es en un contexto de tanta diversidad, pues todavía estoy probando. Puedo tener algunos indicios que te puedo mencionar, pero creo que de nuevo estoy pues muy probando. Lo primero es que yo creo que cuando la inercia toma el ritmo de la conversación y de la relación es porque algo está pasando. Y la inercia puede decir que nadie volvió a responder. Para mí es un síntoma de que algo está pasando, como quizá hay que parar y buscar otras formas de mover. Y también creo que uno empieza a darse cuenta que está funcionando porque pasa lo contrario. Empieza a haber movimientos, digamos, como con cierto ritmo de nuevo. Yo identifico mucho los ritmos acá, como ya sabemos que se toma, no sé, no 2 o 3 días en responder, sino una semana. Entonces, a la semana siguiente ya hay respuesta. Y hay una persona que ya tiene un rol claro que no se le delegó, pero simplemente fue pasando un poco orgánicamente y mueve esta palanca para que se mueva el resto del grupo. Cuando el grupo empieza a encontrar sus ritmos y las palancas que debe mover cada quien para que haya como un flujo mucho más, digamos, constante en el proceso de colaboración. Yo creo que, y por ejemplo en esta comunidad en particular, que estamos unidos en torno a diferentes cosas, pero una de ellas es el impacto social, muchas veces la visibilidad de los resultados de esa colaboración está muy prolongada en el tiempo. Entonces creo que hay que tener en cuenta como esa tensión que se puede generar entre ver los resultados de una colaboración y sentir si está funcionando o no. Porque para ver los resultados de esa colaboración, de golpe necesitamos un periodo más prolongado de tiempo y lo que ha pasado dentro de la comunidad es que definimos qué es el éxito para esa colaboración. Entonces, definir qué es el éxito y conversarlo funciona muy bien. Pero luego está, mientras estamos colaborando, creo que funciona muy bien esa sensación de valor compartido, de si yo estoy haciendo equipo contigo y decidimos unirnos, como yo estoy percibiendo que estoy creciendo, aprendiendo o aportando dentro de este grupo que estamos conformando, como tú lo estás sintiendo. Y ahí luego viene otra cosa clave y es poder conversar al respecto. Como creo que uno se va dando cuenta que va funcionando si tenemos estas conversaciones de tú cómo estás percibiendo que esta colaboración está funcionando. Creo que ese sería el indicador más clave o sería el indicador clave al momento de percibirlo mientras estamos colaborando. Una cosa que se me viene a la cabeza, por ejemplo, en la experiencia de Pacto por el Impacto, que si quieres en un momento lo definimos, es cuando quitamos los incentivos más obvios, por ejemplo, el dinero, ¿cómo se siente la gente en medio de esa colaboración? Creo que quitar los incentivos obvios o pensar en qué pasaría si el dinero, por ejemplo, no estuviese siendo el factor por el que nos unimos para colaborar, ¿cómo nos estamos sintiendo? ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Qué estamos aportando? ¿Creen que la empatía juega algún rol en colaboraciones de personas que son agentes de cambio? Yo creo que 100%. Y tiene mucho que ver con que tampoco hay una autoridad formal.
Yo creo que cuando hay una autoridad formal cambia un montón la manera en que uno se relaciona, pero cuando somos pares, no puedo yo decirle al otro, oye, tienes que hacerlo en esta fecha porque soy el jefe, sino es qué te está pasando a ti para que de pronto no esté pasando en la fecha que acordamos, o qué necesitas tú para entender lo que hay que hacer como yo lo estoy entendiendo. Entonces creo que la empatía es clave y se alinea con esto como de observar, de oír un montón y de tener siempre interpretaciones generosas para no asumir que el otro o la otra no lo quiere hacer o que no está entendiendo o que yo tengo la razón y la otra persona no. Entonces, sí, creo que la empatía es muy importante para que fluya y no haya simplemente como una decisión de un lado de no sigo, porque no logré sintonizarme con lo que está pasando con el resto del grupo o el resto de personas. Yo estoy de acuerdo en que es una habilidad que necesitamos al momento de colaborar, fundamentalmente porque nos ayuda a humanizar al otro y a entender que así como nosotros estamos teniendo, por ejemplo, retos a la hora de trabajar en equipo o ritmos diferentes, esa otra persona también. Y esa otra persona también está viviendo en un contexto que puede afectar la forma en la que colaboramos. Pero creo que la empatía también deberíamos conectarla con, por ejemplo, un pensamiento muy guiado a la acción de, ok, yo entiendo que esto está pasando y me ayuda a humanizar el otro, pero ¿qué hacemos? Ahí viene, por ejemplo, la negociación, aclarar los límites de cómo vamos a colaborar, cómo nos vamos a cuidar, incluso si las cosas no están saliendo como estamos planeando. Muy de acuerdo contigo, Nata. Ahorita nombraste Pacto por el Impacto y creo que es momento de que hablemos un poco más acerca de esta gran colaboración que se gestó en la comunidad de Fellows. Entonces, cuéntanos un poco qué es Pacto por el Impacto y también cuál fue el rol que tuviste en esta gran colaboración de Fellows. Yo creo que la definición de Pacto por el Impacto ha cambiado mucho, pero de forma muy sucinta, creo que es una iniciativa colaborativa entre Acumen y los fellows de Acumen, que tiene el propósito de fortalecer y financiar diferentes tipos de colaboración al interior de la comunidad. Y digo que eso ha cambiado mucho porque Pacto por el Impacto empezó con una hipótesis que venía de parte del equipo de Acumen. Y lo interesante de este proceso de colaboración ha sido empezar a ver cómo los fellows también tienen una hipótesis de por qué y para qué colaborar y cómo se empiezan a crear sinergias entre esa hipótesis inicial o esa figura de lo que es Acumen como organización y la organización de los fellows como comunidad. Bueno, yo entiendo Pacto por el Impacto como una de las iniciativas de la comunidad de fellows de Acumen, del programa de fellows de Acumen en Colombia, de la mochila, que mi perspectiva es que es como la oportunidad de experimentar y de probar la administración de un fondo de recursos por el beneficio en pro de la comunidad, administrada sin una autoridad formal, digamos, con una participación de una autoridad formal que es Acumen, pero no administrada desde ahí. Entonces, así entiendo yo Pacto y creo que para mí lo que más hace sentido es verlo como un continuo a esta experimentación que es el programa. No es simplemente la meta es entregar la plata y que alguien resulte ganando, que alguien resulte como una mega colaboración, sino como lo estamos planteando en esta iteración o en esta ronda, es ejercitar el músculo de la colaboración, aprender a colaborar y en específicamente ahora aprender a colaborar y encontrar formas de ser sostenibles sin ese rol de autoridad formal. Gracias. Quisiera explicar aquí un par de cosas para las personas que nos están escuchando. La mochila es el nombre que le hemos dado a la comunidad de Fellows de Acumen aquí en Colombia y la razón por la que la llamamos la mochila también es porque nos sentimos muy cercanos a este significado que tiene la mochila en las comunidades indígenas de Colombia, que es precisamente que representa el útero, donde se gesta la vida y en nuestro caso en la comunidad de Fellows donde guardamos lo más valioso, las colaboraciones y las cosas que suceden en la comunidad. Entonces, eso es la mochila. Y Cami también hace parte de esta tercera iteración de Pacto por el Impacto. Entonces, también es como una visión nueva de lo que está pasando ahorita actualmente en el 2025 frente a Pacto por el Impacto. Y con esto, ¿cuáles han sido los mayores retos de esta colaboración en esta tercera iteración? Yo identifico dos. Creo que el primero es aprender de lo que ya se hizo, ¿no? Como que al final creo que cada uno entrega y como siempre pasa, como que las transiciones tienen ciertas pérdidas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para no volver a empezar como si no hubiera pasado nada antes? Creo que ha sido importante trabajar en eso. Y lo segundo, pues encontrar nuestro ritmo de colaboración. Creo que ha habido incluso en esta tercera iteración un grupo, después salieron personas, entraron otras. Cuando presentamos la propuesta de esta iteración, algunas personas se enamoraron de la idea y se quisieron sumar. Entonces, como de nuevo, encontrar el ritmo ha sido un gran reto
Y yo creo que lo tercero, y lo veo como una super ganancia, es encontrar el foco de esta iteración, que ya se los había mencionado, pero es pues practicar cómo colaborar, que en sí mismo ha sido un reto. Entonces, ¿por qué no dejamos de pensar solo que lo importante es que una organización tenga plata para resolver un reto, sino aprovechamos esto para aprender a colaborar, que ha sido tan difícil? ¿Hay algo en este tiempo, en estos meses, que pensaste que iba a funcionar y no ha funcionado tan bien? A mí me pasa una cosa y es que para mí es muy importante las promesas. Es decir, si yo digo voy a participar, yo participo. Si me invitaste hoy aquí, yo llego. Y entonces, para mí que algunas personas se comprometieran a estar en un día formalmente, se pararan en un escenario y dijeran voy a hacerlo, para mí era un hecho. Y darme cuenta que en el camino no necesariamente iba a ser así, pues es como un aprendizaje y un terreno que me cuesta a mí transitar, pero creo que también tiene que ver con los ritmos, ¿no? Puede ser que en el momento en que se comprometieran estaban con toda la disposición y el camino cambió su contexto y ya no puedan tenerla. Entonces, yo creo que ese para mí ha sido un súper reto, como qué pasó si dijimos que sí y ahora no tanto, porque si yo digo que sí, yo de verdad soy creo que muy intensa y voy a estar ahí hasta lograrlo, pero mi aprendizaje es que no todo el mundo funciona en esa misma lógica. Y quería preguntarte, Nata, también desde tu perspectiva, ¿qué es lo que más ha funcionado con Pacto por el Impacto? ¿Cuáles han sido los mayores retos con esta colaboración? ¿Qué nos puedes contar acerca de esto desde tu perspectiva? Yo creo que dos cosas han funcionado o han sido bonitas de ver y aquí doy un paso hacia atrás para contarles un poco el rol que tuve. Yo estuve liderando la facilitación de las primeras dos iteraciones de Pacto por el Impacto. Y creo que una de las cosas más bonitas de ver durante este proceso ha sido, uno, ir encontrando esos como campeones dentro de la comunidad, esas personas que dicen, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto y nos vamos a mantener en el proceso. Como encontrar esos aliados a los que primero le creen a uno a la idea o al porqué de la idea, así la idea o el cómo se vaya transformando. Eso ha sido una de las cosas más bonitas. Entonces, Pacto por el Impacto en temas como de roles tenía una coordinadora, en este caso primera y segunda iteración, una coordinadora del fondo, un equipo de selección y unas personas que estaban facilitando ciertas sesiones de codiseño. Y tener ese equipo de personas que se mantuvo casi 2 años en lo que duraron esas dos iteraciones fue muy gratificante de ver, porque es ver cómo las personas van asumiendo esa idea también como propia. Y lo segundo que me parece que ha funcionado bien es mantener a Pacto por el Impacto como una iteración, no casarnos con el cómo se debería ver esa idea, sino seguir manteniendo esa mentalidad de iteración. Que creo que esto puede tener un lado luminoso y un lado más retador, y es el balance entre mantenerlo como una iteración, pero además tener una estructura lo suficientemente sólida que nos permita probar ciertas cosas, ajustar lo que no está funcionando y mantener lo que está funcionando. Entonces, creo que en términos de retos, bueno, uno, mantener el interés de las personas o captar el interés de los fellows y mantenerlo por un periodo prolongado de tiempo, porque digamos que el proceso de codiseño duró bastante tiempo. Entonces, como te mencionaba, fueron dos iteraciones que hicimos en 2 años y mantener esa tensión entre lo estamos codiseñando y estamos probando si esto funciona o si no funciona, pero a la vez ustedes están participando en esa iteración. Entonces, ¿cómo no se siente como, uy, pero esto no hace sentido, uy, nos dimos cuenta que esto no funciona? Y cómo mantener esas dos mentalidades durante el proceso de diseño y prueba. Luego creo que otra que viene muy atado a ese estar en comunidades, esa tensión o ese balance entre incluir a las personas o ser muy inclusivos en la toma de decisiones y ser muy prácticos. ¿En qué momento definimos cuál es el límite? Y creo que eso fue un reto además heredado, por ejemplo, de cortes como la nuestra, en la que vimos también esa tensión entre la participación y la inclusión. Y un tercero que se me viene en este momento a la cabeza es encontrar quién es el usuario dentro de la comunidad, que muchas veces, y esto ha sido también muy interesante para mí, vivirlo y observarlo, y es cómo entender que no por ser parte de una comunidad, todas las iniciativas que nacen dentro de la comunidad son para todas las personas. Entonces, ¿quién es el usuario perfecto de esta iniciativa? Creo que sería otro reto. Me gustaría que habláramos un poquito y les contaras a las personas que nos están escuchando y también nos están viendo qué pasó en esta primera iteración de Pacto.
¿Cuáles fueron las cosas que nos dimos cuenta que no nos estaban funcionando y que ya nos están llevando ahorita a tener una tercera iteración? Justamente el hecho de que hayan habido 2 iteraciones nos abre la puerta para hablar sobre el fracaso, que dentro de una colaboración, ahorita que hablábamos como de los elementos o de las habilidades que son importantes, creo que hablar sobre el fracaso e incluso nombrar el fracaso y entender qué hacemos con eso que no está funcionando es muy importante. Cuando arrancó Pacto por el Impacto, teníamos una hipótesis un poco que había nacido más del equipo de Acumen, que lo que le hacía falta a las colaboraciones era dinero, porque muchas veces surgían ideas o surgían sinergias o esta como voluntad de conectar con otros, surgían proyectos, pero les hacía falta plata. Y arrancamos con esa hipótesis. Entonces, ¿qué pasó? Que definimos que el mecanismo de financiación iban a ser microprestados. Y testeamos como diferentes cosas y dijimos, bueno, vamos a tener como un porcentaje de repago bajo, de golpe algunas iniciativas van a pagar en un periodo más largo de tiempo y no funcionó, pero fue tajante, como que ahí se salió algo además que está muy presente en el sector social y es que no todas las iniciativas de impacto tienen un modelo de negocio claro y salieron muchísimas inseguridades en torno al manejo del dinero, pero también muchas como barreras estructurales que podemos replicar en el sector social. Y lo que pasó fue que la gente dijo como, no, nosotros no somos capaces de repagar esto o qué pasa si esto no funciona, no podemos pagarlo, como nos metemos nosotros en una deuda, como que hubo mucho temor y mucha duda al respecto. Y ahí lo que pasó fue que tuvimos que parar. Super Nata, qué chévere también que resaltes que en las colaboraciones pues también hay fracasos y también hay cosas que aprender. ¿Qué aprendizajes has tenido de colaborar en esta comunidad? No te digo que tengo como una experiencia súper ganadora que me diga, ay, sí, creo que aprendí esto y lo voy a seguir haciendo, pero creo que sigo con el ímpetu de querer hacerlo, ¿no? Creo que por una cosa que ya te mencionaba, que tiene que ver como con la cercanía, que un grupo sea un poco más homogéneo, en mi corte ha sido más fácil colaborar, ¿no? Como que logramos muchas cosas más espontáneamente. Este fue un proceso muy bonito y creo que aquí comparto como un pedacito de mi historia personal y es que yo estuve acompañando este proceso mientras estaba estudiando mi maestría y era un campo nuevo de estudio para mí que me empezó a dar como un montón de luces o de conexiones con la realidad de eso que estaba viendo en las clases. Entonces, para mí, como persona, fue un proceso súper gratificante. Pero además, ya durante el proceso y ligado como al rol que tuve, me hizo preguntarme mucho, uno, por mi rol dentro de la comunidad, que fue una pregunta que además nació cuando empecé el programa en el 2020. Me enseñó mucha paciencia, creo que muchas veces cuando hablamos de cambio social estamos acostumbrados como al largo plazo, pero cuando estamos facilitando procesos de colaboración, entender que todo tiene su ritmo, que las comunidades además son organismos vivos y van ajustando también su curso, fue un aprendizaje muy bonito. Necesitamos hacer también que las cosas pasen. Entonces creo que me entrené mucho en ese balance, como entre entrenar ese músculo de permitamos que haya cosas que fluyan de manera orgánica, pero hagamos que ciertas cosas pasen para movilizar o dar pasos hacia el tipo de comunidad que queremos tener. Porque a la final, Pacto por el Impacto no es solamente una herramienta de la comunidad de fellows o un servicio que hemos diseñado con los fellows para los fellows, sino es una muestra de cómo o es un entrenamiento de cómo construir comunidad, porque a la final el programa de fellows termina después de un año, dos en nuestro caso, y entramos a ser parte de nuevas cortes que no se conocen o que no comparten tanto como uno comparte con su propia corte. Entonces es también un campo de entrenamiento para ver cómo se construye comunidad, cómo es esto de Sí. construir comunidad. Y pues creo que también hablas mucho de esta palabra que está tan presente en la comunidad y es la autogestión y también como hacer, como tú bien dices, hacer que las cosas pasen y pues en esta comunidad sucede lo que las personas fellows queremos que suceda. ¿Qué consejo le darían a alguien que quiera colaborar de manera más efectiva, sobre todo en este mundo del impacto social? Yo creo que le diría muy del aprendizaje de pacto que colaborar en sí mismo ya es un objetivo y no olvidarse de eso.
No quedarse con la idea de, no, es que logramos la meta como sea, entonces no sé, si el objetivo de colaborar es escribir un libro, pues no se les olvide que el proceso de construirlo poniéndonos de acuerdo es en sí mismo el reto, no es el libro. Entonces, como acordarse que la conciencia del proceso de colaboración es lo que hace que se dé la colaboración. Y de nuevo, no solo el objetivo. El primero sería tratar las verdades propias o las ideas propias como hipótesis. Al momento de llegar a colaborar con un grupo de personas, creo que para mí como persona es clave testear mis ideas o testear mis formas de hacer y mantenerlo así para que haya mucha más flexibilidad de apertura a construir en conjunto. La segunda sería claridad sobre el cómo queremos colaborar, tener esas conversaciones iniciales de decir, oye, ¿a ti cómo te gusta trabajar? ¿O qué es importante para ti? ¿O qué no estás dispuesto a ceder? Como tener esos primeros acercamientos un poco más humanos de la forma en la que nos gusta relacionarnos y el cómo esperamos relacionarnos. Y el tercero sería mantener una mentalidad muy ágil también, o cultivar ese balance entre la agilidad y la iteración y la practicidad. ¿Cómo te imaginas que el legado de la comunidad de Fellows continuará influyendo en el sector social? Yo creo que el valor se va a agregar en la medida en que el grupo pueda funcionar como un colectivo más robusto, que estas relaciones que te mencionaba se estrechen y sea un tejido más fuerte y que de ahí mismo nazcan las iniciativas, las colaboraciones, digamos apoyándose en Acumen mientras esté, porque creo que también es un actor muy importante, pero no dependiendo de él, como permitiendo también que la conversación se dé mucho más entre pares, entre Acumen y la comunidad. Y para que eso pase, creo yo, es que la comunidad tiene que estar muy robusta. Y yo creo que aquí suena un poco raro, al menos lo creo yo por mi experiencia, es que siempre pensamos muy en individual, o es más común empezar en individual. Y creo que parte del proceso que nos deja es esa idea o esa experiencia de vivir el colectivo. Y eso es brutal. Y yo les pongo un ejemplo para quienes no han pensado en eso. Y es como, yo, de nuevo, en mi cohorte, yo me siento muy parte del grupo y me emociona mucho ver al grupo. Y eso incluso tiene personas con las que en uno a uno yo no tengo tanta conexión. Pero en el grupo, pues yo me siento fluyendo un montón. Y lo sabemos. Y sabemos que con personas de verdad nos cuesta hablar. Pero el colectivo es tan fuerte que eso se diluye. Entonces creo que si logramos algo así en el grupo de la mochila, de la comunidad de Colombia, pues el legado va a perdurar porque hay un tejido fuerte, porque hay iniciativas andando que no solo van a depender de Acumen, sino de nuestro propio ímpetu y movimiento como grupo. Legado es una palabra importante. Sí. eh, y me parece muy bonito que estemos pensando. Esa ha sido además una de las preguntas que a lo largo de los años he visto como con más curiosidad dentro de nuestra comunidad. Ya no jugamos solo en la organización, sino qué rol podemos y queremos jugar en la sociedad. Y creo que lo veo un poco desde tres lugares. A veces como espejos de las cosas que pasan en nuestro país, de las formas en las que hemos aprendido a relacionarnos. Y creo que ese, más que ser un legado de espejo, para mí es decir, oiga, a veces nosotros mismos reflejamos cosas que teníamos muy interiorizadas o cosas que aprendimos, ¿qué hacemos con eso? La segunda sería un legado como de disruptores un poco del status quo, de cuáles son esas cosas de las que tenemos que hablar o esas cosas que no podemos permitir que sigan pasando o esos futuros posibles que nos gustaría construir. Y el tercero, yo soy historiadora y una de las cosas que más me llama la atención en cómo la gente habla del pasado es que a veces dicen que las cosas nunca cambian, ¿sabes? Como que todo siempre sigue igual. Y una de las cosas que me gustaría ver de nosotros como comunidad en el futuro, que ya he visto además, que para mí es como sinónimo de esperanza, es que en este grupo de personas sí se ve el cambio, ¿sabes? Como hay ejemplos de que las cosas sí cambian. Entonces la historia ya no es un recordatorio de todo eso que no cambia, sino de todo eso que sí puede cambiar. Me encanta que traigas a la conversación la palabra esperanza, porque sí, también siento que y pienso que la comunidad de Felix también es como esta luz de esperanza que se está encendiendo cada vez más para que las cosas pasen.
Como pudimos ver y escuchar en la conversación que tuvimos con Nata y con Cami, la colaboración no siempre es cómoda, pero es profundamente transformadora. Nos enseña a confiar en otras personas, a entender los ritmos de los demás, a ver las diversidades que tenemos en Colombia y cómo podemos gestar colaboraciones que generen un impacto a largo plazo. Hoy nos llevamos reflexiones, aprendizajes y el valor de hacer parte de una comunidad. Gracias por acompañarnos en este episodio del Poder de la Acción. Nos encontramos más adelante con más historias, más voces y más razones para liderar diferente.